Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Ya estamos aquí esperando a que acaben de entrar las personas que pues, nos van a acompañar esta mañana. Vamos a esperar un par de minutos a que acaben de hacer conexión y comenzamos con este webinar y con esta plática que creemos va a ser muy interesante. En un momento estamos con ustedes. Muchas gracias. ¿Sí? Bien, buenos días otra vez a todos. Muchas gracias por estar aquí. Creo que obviamente en respecto a los que ya estamos puntuales para iniciar esta plática, vamos a dar inicio y bueno, una vez más aquí estamos reunidos con ustedes con el objetivo de platicar sobre temas de actualidad y en este caso un tema que pues, sin duda, y siempre lo he dicho cuando me ha tocado dar esta plática y este tema, ha generado mucha controversia, mucha polémica y preocupación que nos debe llevar realmente a una ocupación en estos cambios. Su servidor Jesús González Apedro, socio de Rivadeneira también de Campo y especialista en el área laboral, estaré platicando sobre el contenido de esta reforma y posteriormente entraremos a un diálogo con mis colegas aquí presentes y los presento rápidamente. Empiezo con la contadora Flor Morales. Flor, buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Flor, directora de Servicio Humano 3F, empresa dedicada a básicamente cuestiones de recursos humanos y contabilidad y creo que es una de las empresas que con esta reforma tiene un giro pues interesante para poder poner en práctica. A mi mano izquierda se encuentra Rogelio Vargas, abogado especialista, socio de la firma del área laboral. Rogelio. Buenos días, gracias por seguirnos. También, digamos, nos acompaña esta mañana el licenciado Jesús Echegaray, también a mi izquierda, tocayo. Muchas gracias, saludos a todos. Jesús Echegaray, especialista en el área de Derecho Fiscal y socio de la firma. También nos acompaña a mi derecha Iván Ferrer, socio del área de Comercio Exterior. Iván. Gusto verte, Jesús. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Y finalmente, Rafael Chávez, socio también encargado del área corporativa de la firma. Y bueno, pues aquí estamos todos presentes, Rafa. Buenos días, muchas gracias. La verdad es que consideramos que, bueno, tuvimos la intención de hacer esta plática y esta reunión con varios de los aquí presentes. Podemos pensar que somos muchos, pero bueno, la verdad es que esta reforma tiene un impacto muy amplio. Por ahí yo pensaría que nos pueden faltar las áreas de contratos, las áreas de derecho migratorio, porque puede haber impacto en todas ellas. Sin embargo, bueno, creo que estamos aquí las básicas, las esenciales y que estaremos involucrados en cualquier proceso de implementación de esta reforma y por eso es que hoy decidimos estar conjuntamente para aportar cada uno de nuestros puntos de vista desde esta perspectiva. Como dinámica y para que todos estemos en la misma sintonía, la intención es que yo pueda hablarles sobre el contenido de esta reforma de una manera general, un resumen muy ejecutivo del contenido y del impacto que tiene cada una de estas nuevas disposiciones y posteriormente pasaremos a hacer una plática que esperamos sea amena para ustedes e interesante y sobre todo pues útil sobre algunos aspectos que consideramos esenciales de abordar sobre este contenido que estaré exponiendo y desde la perspectiva de cada uno de mis socios para que podamos pues, tener una idea mucho más general. Por supuesto, ustedes tienen un apartado de preguntas y respuestas dentro de esta plataforma y
pueden irnos haciendo planteamientos, dudas a lo largo de la plática. Al final destinaremos unos minutos, dependiendo el número de estas preguntas, para que podamos platicar también con ustedes, que esa es la intención, y exponerles, bueno, pues nuestros puntos de vista y algunas alternativas que tengan, ¿no?, para la implementación. Creo que ese es el objetivo de esta charla, el que podamos pensar en qué tenemos que hacer, cuáles son los siguientes pasos, y bueno, ustedes empiecen a trabajarlo porque el tiempo corre. Esta reforma ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Las leyes involucradas ya tienen esos cambios y estamos ya en ese periodo de transición. Entonces, si no empezamos con estos cambios y a trabajarlos, nos vamos a quedar un poco cortos y cuando uno corre al final suele haber errores. Entonces, es lo que se pretende evitar. Fuera de esto, y si no hay algún comentario adicional, comenzaremos con esta exposición, para lo cual pasaré una presentación muy rápida que ustedes puedan visualizar y tener presente, y únicamente pues comentar el objetivo principal de esta reforma. Como ustedes lo saben, pues es la erradicación del régimen de subcontratación del personal, lo que conocemos como outsourcing, como insourcing. Y bueno, pues hay algunas disposiciones complementarias que ahorita platicaremos, pero en esencia va dirigido hacia esta parte. ¿Qué leyes se modifican? Realmente en el último decreto que fue publicado el 23 de abril pasado, fueron un total de 7 leyes, 8 con las disposiciones en materia de los trabajadores al servicio del Estado. Sin embargo, nos estaremos abocando a 6 de estas leyes, que son las que impactan las relaciones con la iniciativa privada entre particulares, y que creo que son las que nos ocupan para una posible análisis y revisión. Ustedes pueden ver en pantalla el enunciado de estas leyes y se darán cuenta que de estas 6 que están señaladas, pues 5 tienen el carácter de ser recaudatorias, de tener una doble naturaleza o una naturaleza esencial como fiscal. Si bien es cierto que ley del Seguro Social y ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores son pues regulatorias de cuestiones de naturaleza laboral, también lo son de naturaleza fiscal, y por eso la interrogante que aquí podemos ver si esto es una reforma laboral o una reforma fiscal. Creo que eso es parte de lo que estaremos abordando durante esta plática con mis socios, y la verdad es que, si bien la base es una reforma laboral, el impacto es muy amplio. La Ley Federal del Trabajo, ¿qué impactos, qué cambios tenemos? Y básicamente, pues ya lo he dicho, la erradicación del sistema de subcontratación, entendiéndose como la contratación de personal para ponerlo a disposición de un tercero o en beneficio de un tercero, ¿sí? No obstante esto, se conserva la figura del intermediario, pero con cierta precisión, en donde pues ahora solo participarán en actividades muy precisas, sin que en ningún momento intermediario sea considerado patrón, a diferencia de como ya lo estaba, que en algún momento podría llegar a ser considerado así. Ahora se está pretendiendo que, bueno, pues la responsabilidad sea directa para el que se beneficie de los servicios de los trabajadores. Ojo, el segundo punto importante que yo les destacaría de estos cambios en la letra del trabajo es pues que se permite la subcontratación de servicios u obras especializadas, con la condicionante de que no formen o no sean parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la propia actividad que se vaya a desempeñar. Esto mismo pues se regula en cuanto a los llamados servicios u obras complementarias compartidas, que en esencia es lo mismo que los servicios especializados, nada más que en este caso como parte de un mismo grupo empresarial. La condición es la misma, que no abarquen o formen parte del objeto social de la actividad que se beneficia del servicio de los trabajadores o de la actividad preponderante económica. La subcontratación del mismo modo se establece como requisito esencial y de forma que exista por escrito a través de un contrato. Estos contratos tienen ciertas, pues, diría, requerimientos especiales que ahora se deben cumplir, requerimientos que están establecidos en la misma ley de trabajo y en leyes complementarias, como lo es la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado. Ya los platicaremos en un momento más. Posteriormente,
existen cambios en la Ley Federal del Trabajo para efecto de aclarar y hacer énfasis en la responsabilidad solidaria que pueda surgir entre la persona que presta un servicio o ejecuta una obra especializada y la persona que lo recibe. Ahora es mucho más claro y evidente esto, muchos hemos comentado, ya existía, es verdad, sin embargo, bueno, el énfasis que se hace ahora, no solo en lo laboral, sino en lo fiscal y en la parte de la seguridad social, es muy amplio. Existe una nueva obligación para estas empresas que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas para tener un registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ya no es una autorización como en las primeras iniciativas se preveía, ahora es un registro y hay un procedimiento establecido para tal efecto de una forma genérica dentro de las propias disposiciones de la Ley del Trabajo, donde puede aplicar la afirmativa ficta, que es esto, que en caso de no obtener una respuesta por parte de la autoridad en el periodo que se establece para ello, que son 20 días hábiles, pues tendremos que hacer un requerimiento adicional y en caso de omisión de respuesta de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se entenderá por autorizado ese registro. De algún modo esto es parte de estas nuevas disposiciones, es parte de lo que debe venir en el contrato que hablamos hace un momento, que debe constar por escrito esta relación entre un contratante y un subcontratista, y esto con el fin de llevarnos a tener un padrón de prestadoras de servicios especializados o ejecutadoras de obras especializadas, ¿sí? Es decir, un mayor control sobre estas empresas que finalmente el día de mañana nos puede llevar también al tema tributario, ¿no? Hay cambios en dos figuras adicionales a la subcontratación en materia laboral que cabe destacar dentro de esta Ley del Trabajo. Una de ellas es la sustitución patronal, que se establece como requisito adicional de manera expresa que deberán transmitirse los bienes objetos de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. Esto ya existía, ¿sí? Como criterios de la Suprema Corte de Justicia, no era un criterio aplicado netamente en todos los procesos, en todas las implementaciones de esta figura de la sustitución patronal, precisamente porque no estaba en una ley. Lo único que se hace es trasladar ese criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ley para que se vuelva obligatorio, y solo cumpliendo con este requisito surtirá efectos la sustitución patronal. Por supuesto, ya hablaremos de los artículos transitorios que nos marcan la vigencia de esta reforma y algunas excepciones que hay para ello. Finalmente, la segunda de las figuras que tiene un cambio interesante, o más bien la tercera, la primera es la subcontratación, la segunda es la sustitución patronal y la tercera, el tema del reparto de utilidades. En este caso, el método de reparto, las bases de reparto no cambian. Sin embargo, se establece un límite máximo de esta utilidad a repartir equivalente a 3 meses de salario de cada trabajador, o en su caso, el promedio de los últimos 3 años de las cantidades que haya recibido. Siempre se va a aplicar el monto que resulte más favorable al trabajador. Esto puede ser confuso en empresas que, pues, por su propia naturaleza, en años pasados, no generaban reparto de utilidades, porque sin duda, o el reparto de utilidades, el monto a repartir era mínimo, porque sin duda que el promedio de estos últimos 3 años nunca será mayor al monto equivalente máximo de los 3 meses de salario. En cambio, quienes han repartido históricamente con buena utilidad, puede darse, digamos, alguna diferencia que siempre habrá que ver la más favorable al trabajador. Finalmente, por cuanto hace al tema de la Ley del Trabajo, existen sanciones severas, ¿sí? Que bueno, pues van desde el tema de la permisión para llevar a cabo pues inspecciones por parte de la Secretaría de Trabajo para verificar el cumplimiento de todas estas nuevas disposiciones y por supuesto de cualquier otra. No es voluntario aceptar la práctica de una inspección por parte de la Secretaría de Trabajo, es obligatorio. El hecho de negarse no exime de que se deban de cumplir con estas obligaciones, y el hecho de negarse implica una multa en forma automática. Esta multa que puede ir hasta de un promedio de 450,000 pesos, independientemente de la necesidad de cumplimiento de estas obligaciones. Y hablando específicamente del sistema de subcontratación, se establecen algunas penas que van de 2,000 a 5,000 veces la UMA, la unidad de medida y actualización, y esto puede ser, pues a lo mejor hasta de 4,5 millones de pesos
para quien establezca o use o se beneficie o implemente el sistema de subcontratación. Es decir, está prohibido, no se puede usar y además es sancionable. Respecto a la ley del Seguro Social, he destacado aquí 4 aspectos básicos que debemos de tener en cuenta. Sin embargo, creo que el más sobresaliente es el referente al segundo párrafo del artículo 75, que anteriormente permitía obtener un registro patronal por cada una de las clases de riesgos, y esto sobre todo para las empresas de subcontratación, que evidentemente pues podían hacer esta pues esquematización o esta individualización y pagar las cuotas conforme al riesgo real que tuvieran los trabajadores asignados a diferentes clientes. Al no existir ya la posibilidad de que haya un sistema de subcontratación de personal en forma genérica, no obstante exista la excepción de los servicios especializados u obras especializadas, se deroga en automático este segundo párrafo. Los registros patronales que existan bajo esta pues modalidad van a quedar suspendidos en un lapso de 90 días a partir de que entró en vigor esta reforma, y todos tendrán que pasar a pues generar el pago o la determinación de las cuotas obrero patronales conforme al riesgo de la categoría más alta que tenga, ¿no? Entonces, de la clase más alta, de competición que tenga la empresa. Entonces, es un punto importante. Por supuesto, va a haber una comunicación abierta entre la Secretaría de Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, para intercambiar opiniones. ¿Por qué? Porque existe la obligación de los subcontratistas de servicios u obras especializadas de estar reportando cada 4 meses los contratos que vayan celebrando. Este flujo de información puede hacer que la Secretaría lleve a cabo inspecciones, que el propio Seguro Social pues identifique que no está pagando las cuotas bajo la clase que lo debe de hacer, y finalmente pues el tema de la responsabilidad solidaria que va a existir entre los prestadores de servicios y los ejecutores de obras especializadas, en donde pues si no se cubre la cuota correspondiente a los trabajadores que se utilicen para ejecutar estos servicios de obras especializadas, el contratante va a tener una responsabilidad solidaria. En materia de ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, situación muy similar, es decir, obligación de informar sobre los contratos celebrados cada cuatrimestre, la responsabilidad solidaria que va a existir entre el contratante y el subcontratista para con los empleados que pues sean utilizados para prestar estos servicios o ejecutar estas obras. La colaboración y el flujo de información que va a haber entre Secretaría de Trabajo e Infonavit, y de una forma muy especial, pues nueva obligación en cuanto a la sustitución patronal, que ya veíamos que tiene cambios en la Ley Federal del Trabajo. Pues se establece una responsabilidad solidaria, pero limitándola exclusivamente al término de 3 meses, ¿sí? Para efectos de que una vez transcurridos estos 3 meses, sea el patrón sustituto el que sea el obligado respecto a todas las obligaciones surgidas por los trabajadores que hayan sido parte de esta figura. Es importante, la Ley Federal del Trabajo nos habla de una responsabilidad de 6 meses a partir de que se entrega el aviso a los trabajadores o al sindicato que los represente. Aquí se acota a 3 para que después solo sea el patrón sustituto el responsable. Y finalmente, entrando a las leyes de naturaleza fiscal, para concluir con este pequeño resumen, de alguna forma tenemos cambios al Código Fiscal de la Federación. Básicamente se reducen al tema de determinar qué operaciones no tendrán efectos fiscales para efectos de deducción o acreditamiento, ya sea de ISR o IVA respectivamente, y en este caso, bueno, por consecuencia hay cambios a cada una de estas leyes. ¿En qué consiste, digamos, estas figuras que no tendrán efectos fiscales? Pues básicamente la subcontratación de personal, que ahora está prohibida, pero ojo, también hay algunas hipótesis muy particulares por las cuales no puede tener efectos fiscales, digamos, alguna operación entre empresas, y es cuando el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante trabajadores que fueron o que prestaron servicios del contratante y hubo alguna migración de personal a la contratista mediante cualquier figura jurídica para efecto de continuar con esa prestación de servicios. Tenemos ahora hasta que llevar el detalle de conocer con precisión pues, quiénes son los trabajadores y de dónde vienen para no incurrir en esta hipótesis.
o simplemente cuando esta, digamos, prestación de servicio tenga que ver con la actividad preponderante del contratante. Se reconoce en el Código Fiscal de la Federación los servicios u obras complementarias o compartidas de las que ya hablamos que pues son permitidas como parte de un mismo grupo empresarial, por supuesto cumpliendo con cada uno de los requisitos establecidos para estos efectos. Finalmente son servicios u obras especializadas. Se reconoce la responsabilidad solidaria de la que hemos hablado, es decir, ya no solo vamos en materia de beneficios de carácter laboral o de seguridad social, sino también la responsabilidad entre el contratante y contratista, responsabilidad solidaria respecto de todas las contribuciones que se generen. Y bueno, pues finalmente el que utilice estos esquemas que ahora están prohibidos, pues se considerará que puede cometer algún delito de defraudación fiscal. Listo. Hablando de la ley del impuesto sobre la renta, pues ya lo hemos dicho, no serán considerados deducibles los pagos efectuados en su contratación prohibida o por prestación de servicios o ejecución de obras que contravengan lo dispuesto en el Código Fiscal. Y esto es que los supuestos que acabamos de mencionar, y especialmente que tengan que ver con el objeto social o actividad económica preponderante de la empresa. Aquí, ojo, porque las obligaciones y los cambios que hay en la ley del impuesto sobre la renta y en la ley del IVA nos establecen una peculiaridad que puede considerarse para el contrato que debe existir por escrito entre un contratante y un contratista, y es esa obligación del contratista de dar cierta información y la obligación del contratante de estar verificando esta información. Estas dos leyes hablan muy específico de cuáles son estas documentaciones o estas comprobaciones que se deben ir transmitiendo, pago a los trabajadores, impuestos, pagos de cuotas al IMSS, al Infonavit, que de algún modo van a ser pues controlables entre las mismas empresas o personas que lleven a cabo este tipo de operaciones, pues para efecto de que mañana el incumplimiento de ambas partes es solidario y evidentemente pues nuestras autoridades tributarias tendrán mucho mayor posibilidad de llevar a cabo una recaudación efectiva. Y finalmente, en la ley del impuesto al valor agregado, importante, se deroga la retención del 6% del IVA que se tenía prevista de hace algunos años por poner personal a disposición de un contratante, precisamente porque pues se elimina el sistema de subcontratación. Y en materia de acreditación de IVA, pues no surtirá efectos el impuesto que se traslade por servicios que se utilicen justo por esta subcontratación de personal que ahora prohíbe la ley del trabajo, o en su caso inclusive por servicios especializados por difusión de obras que sean o tengan que ver directamente con el objeto social o actividad preponderante económica de la empresa. Ya lo decía, estos requisitos que ahora se establecen para que el contratante deba verificar y la obligación del contratista de estar proporcionando información en materia de la declaración del IVA, del pago correspondiente y algunas otras, digamos, obligaciones que se tienen, que si no se cumplen, pues no tendremos el objetivo principal, que es esta acreditación de IVA. Finalmente, para concluir, pues rápidamente el tema de la vigencia de este decreto. Entró en vigor al día siguiente de su publicación, es la regla general, entró en vigor el día 23 de abril pasado, es decir, su vigencia inició el 24 de abril. Por supuesto hay algunas excepciones, pero ¿cuál es el primer impacto? Que la figura de la subcontratación está prohibida para implementarse a partir del 24 de abril pasado. Hay, por supuesto, un periodo de regularización, pero no quiere decir que se pueda seguir utilizando como novedad esta figura. La Secretaría de Trabajo cuenta con un periodo de 30 días para emitir normas de carácter general para determinar cómo las empresas que sean de servicios especializados o ejecuten obras especializadas van a obtener el registro. Posteriormente, las empresas que se dediquen a estas actividades tendrán 90 días a partir de que se emitan estas reglas de carácter general para obtener ese registro, que deberá estar expresado dentro del contrato que debe existir por escrito. Y del mismo modo, durante estos 90 días siguientes, a partir de la entrada en vigor de este decreto, de estas reformas, hablando específicamente de la sustitución patronal y del nuevo requisito que existe, que ya existía de una manera, de transmitir o transferir los activos al patrón sustituto,
bueno, es una excepción en estos 90 días, surte efectos la figura de la sustitución sin hacer esa transferencia de activos con el objetivo de que las empresas puedan regularizarse. Finalmente, importante, las leyes de carácter fiscal entran en vigor a partir del 1 de agosto del 2021 como una fecha cierta y exacta. Hasta aquí este resumen. Vaya, creo que es muy importante tener todo el panorama de lo que esto implica para que podamos continuar con esta mesa de diálogo y podamos obviamente hacer un análisis de esto que les he expresado. Traté de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, la sintetización no es una virtud, pero bueno, creo que trato de ser lo más claro posible y que además esto sea de utilidad para todos ustedes. Comenzaré pues con algunos planteamientos que iré trasladando a mis socios para que nos puedan ayudar dando su punto de vista desde la perspectiva de cada una de sus áreas, y con eso, bueno, pues iniciemos esta charla que concluya en una charla con ustedes que nos están viendo y acompañando. Les agradezco mucho esta participación. Como primer planteamiento, y obviamente me gustaría empezar por un área que no está reflejada dentro de estas reformas a la ley, pero que es muy importante por la estructura interna de las empresas, y es contigo, Rafa, como como socio del área corporativa. Y el planteamiento es el mismo para todos. Yo les diría que nos pudiera platicar qué implicaciones o qué impacto le ven a la reforma desde el punto de vista de cada una de sus áreas. Perfecto, gracias Jesús. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos. Sí, mira, en este caso, Jesús, yo creo que en materia corporativa el impacto es muy importante. Hay una palabra clave que mencionaste mucho en todas las reformas que hubo, y es la cuestión del objeto social. Sabemos todos que el objeto social es aquel que está determinado en el acta constitutiva o en algún cambio que hayan hecho los socios o los accionistas para adecuarse al negocio de la empresa, ¿no? Actualmente, y digamos que como una, podríamos decirlo, como una tradición, ¿no? Las empresas tienen un objeto social amplísimo. En la experiencia hemos visto sociedades que tienen más de 100 objetos sociales. ¿Por qué? Porque generalmente buscábamos un giro principal en los 3 primeros objetos y de ahí en adelante poner una serie de objetos sociales que a lo mejor en un inicio no tenía en mente la empresa, pero el empresario siempre viendo más allá el tema del negocio, pues le gustaba tener, ¿no? Ahora yo creo que la situación va a tener que ser a la inversa, porque el tema de la contratación de servicios especializados o de obras especializadas nos cierra la puerta en tener un objeto social amplio. Y daré un ejemplo muy sencillo que es muy común y que seguramente muchos de nuestros oyentes pueden darse cuenta, es el tema de, por ejemplo, el servicio de la limpieza, ¿no? Si de repente nosotros tenemos contratado un servicio de limpieza que venga a nuestras oficinas pues, a prestarnos ese servicio, y en nuestro objeto social está el tema de la limpieza, tenemos ahí una cuestión de mucha atención. Entonces, digamos que el impacto en materia corporativa es muy amplio. Tenemos que revisar y hacer un análisis muy bien dentro de las empresas y sobre todo con abogados especializados en esta cuestión para saber exactamente a qué se va a dedicar la empresa, qué es lo que hace en la práctica la empresa y tratar de eliminar de alguna forma los objetos sociales que no estemos llevando a cabo, porque eso nos va a cerrar la puerta en el futuro o incluso en el presente, llevar una contratación con otras personas físicas o morales que nos presten ese servicio. Y en una revisión de la autoridad esto podría generar algún tipo de riesgo que se pueda prestar como una subcontratación. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en el tema del objeto social. Bien lo comentaste, Jesús. No hay una reforma, no hay una cuestión que nos diga, oye, ¿sabes que se reforma la Ley General de Sociedades Mercantiles o el Código de Comercio? No, pero el incluir el tema de la palabra objeto social pega de lleno en las cuestiones que vengan en el acta constitutiva o en aquella modificación que se haya llevado a cabo. El trabajo es mucho, lo considero en materia corporativa, ya me dirán ustedes si estoy en un error o no, pero creo que el tema corporativo impacta en un 80% de estas cuestiones. Es un trabajo muy amplio el que tenemos que hacer, y sí le pido mucho a las personas que nos están oyendo que por favor no dejen de lado esta cuestión. El tema corporativo muchas veces se queda un poquito de lado, pero tenemos que pensar que el tema corporativo es un tema 100% preventivo, porque cuando tenemos a la autoridad encima o tenemos una revisión, las cosas no son tan rápidas. Ya mencionaré en los siguientes puntos qué cosas hay que hacer para modificar el objeto social, pero lo dejo ahí, Jesús, para que los demás compañeros puedan opinar, pero yo creo que la relevancia en materia corporativa es amplísima. Perfecto, muchas gracias, Rafa. Gracias. Iván, no sé si nos Sí, ayudes.
Con el tema que está comentando Rafa, para mí, en materia de comercio exterior, me surgen dos rubros muy importantes. Uno es el operativo, porque al final de cuentas la empresa, cuando desarrolla su actividad, basa su operación precisamente en este objeto social, ¿estamos de acuerdo? Su relación laboral, su relación fiscal con las autoridades, la relación que tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit, etcétera, etcétera. Pero también hay otra parte, independientemente de la operativa, que es la formal. La formal, qué documentos lleno, qué reportes tuve que entregar, ante qué autoridades recurrir para determinadas facilidades administrativas. Un ejemplo, el programa INSS. Creo que las empresas en este sentido, aunque no es una reforma, y fue una muy excelente pregunta que creo que todavía en la mesa seguimos comentando, ¿es laboral o es fiscal? Y la realidad, cuando nos lleva al terreno fiscal, desde el punto de vista de comercio exterior, mucho de este tipo de actividades van relacionadas precisamente con el cumplimiento de obligaciones fiscales. Y esas obligaciones fiscales, si en determinado momento no se cumplen, generarán desde luego no solo el problema en materia de comercio exterior con las sanciones y las multas correspondientes, sino también desde luego nos generará sanciones en otros temas, como podría ser el caso de IVA, de impuesto sobre la renta, etcétera, etcétera. Creo que nosotros no debemos de perder de vista precisamente esta parte, ¿sí? ¿Qué fue lo que solicité? ¿A qué me comprometí? Y después de ese compromiso, efectivamente, trasladarlo a todo lo que nosotros hemos operado. Creo que hay un camino muy grande que recorrer en el hecho solo del objeto social y lo que tenemos con los programas de fomento, qué fue lo que solicité, cómo lo solicité y para qué lo solicité. Creo que son tres premisas que probablemente estamos dejando un poquito de lado dentro de la operación de la empresa y que esa nos permite obtener los beneficios como el no pago del impuesto general de importación y desde luego recordaremos que si mal recuerdo fue 2013 cuando se hace la reforma que entra en vigor para el 28A de la ley del IVA, ¿sí? Esta certificación de IVA-IEPS que entró a partir del 1 de enero de 2015, que nos obliga precisamente a reportar qué es lo que voy a hacer para evitar el pago del impuesto al valor agregado. Entonces, creo que en ese sentido hay mucho que ver en materia de comercio exterior, materia aduanera, legislación aduanera como tal, y que deberíamos de darle una ponderación importante por todo lo que implica, ¿no? Después hablaremos de los activos fijos. Gracias, Iván. Tocayo, ¿qué implicaciones le ves desde tu área a esta reforma? Pues miren, yo no puedo dejar de criticar todo lo que ha pasado, evidentemente. Esta reforma viene desde 2019 intentándose aprobar por parte del Congreso a propuesta de Napoleón Gómez, Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Y yo no sé si realmente es por parte de él o por parte del papá del actual titular de la Secretaría del Trabajo, que entiendo es un abogado sindicalista con muy buenos nexos con Napoleón y que ellos quieren fortalecer el sindicalismo en México. Al final de cuentas dicen que lo que se hace en la Secretaría del Trabajo no lo hace Luisa María Alcalde, sino que lo hace su papá. Es una reforma inoportuna, una reforma con muchos claroscuros. ¿Y por qué digo inoportuna? Después de un año de pandemia, que seguimos con una pandemia, y como ya muchas veces he dicho, una pandemia económica, se les ocurre aprobar una reforma de esta naturaleza, en donde va a haber todavía un impacto económico más fuerte para todas las empresas que de por sí ya están golpeadas. Para mí fue decepcionante ver al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Salazar, el día que se publicó o se presentó esta reforma, pues en donde le agradece al presidente y le agradece a la Secretaría del Trabajo el que se haya hecho esta reforma. Y todavía se voltea y les dice, pero todavía le falta más. Y yo me pregunto, ¿qué falta? Ya con todo esto, ¿hasta dónde quieren llegar? Sí, parece de terror. Entonces, yo me pongo a analizar, por ejemplo, los transitorios. Entra en vigor ya la Ley Federal del Trabajo, con una serie de consecuencias y de sanciones. Y lo que tú me preguntabas, Flor, pero para efectos fiscales, las reformas entran el 1 de agosto. ¿Qué va a pasar con ese periodo de transición en donde pues todavía van a existir comprobantes fiscales por servicios de outsourcing que por disposición legal todavía son válidos, ¿sí? En realidad yo todavía les puedo dar efecto de deducción o de acreditamiento,
pero para la Ley Federal del Trabajo ya no se puede. Entonces, hay una clara antinomia entre las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y todas las disposiciones fiscales. Yo coincido, y lo dije desde un principio, esta es una reforma fiscal disfrazada de laboral. Entonces, ¿qué va a pasar en ese periodo de transición? ¿Son o no son válidos esos documentos? Y además, esos 90 días que originalmente estaban casados del 1 de mayo al 1 de agosto para que fueran 90 días y que fuera el 1 de mayo como si fuera una victoria laboral, más política, más propagandera de votos, que otra cosa, se adelantaron unos días y ahora ya esos 90 días ya no cuadran. Ahora queda un pedacito ahí de un lapso en donde qué va a pasar, hay un limbo también ahí, ¿no? Entonces, hay una semana ahí perdida. Entonces, si yo quisiera llevar a cabo una fusión, seguramente no me va a dar tiempo. Si yo quiero hacer algunos cambios en comercio exterior, seguramente no me van a dar tiempo. Descuéntalo. Entonces, me están dejando una tremenda desventaja a los empresarios en todos estos esquemas. Tal parece que está hecho con como si fuera un embudo. ¿Para qué? Tráete a todos los trabajadores y se acabó. Entonces, yo lo dejo aquí como algo en la mesa que es preocupante desde el punto de vista fiscal, aunque creo que de todos modos hay elementos válidos como para sostener que durante estos 90 días los comprobantes fiscales van a tener siguiendo eficacia. Yo la única recomendación diría, señores, el último comprobante fiscal que se emita por outsourcing para efectos fiscales, que se pague en julio. No lo paguen después, páguenlo en julio para que no haya problema de acreditamiento. De todos modos, la autoridad me los podrá objetar, ¿no? ¿O tú qué crees? Estoy de acuerdo contigo. Bueno, aquí vamos a ver dos temas que yo quisiera plantear, que es desde el punto de vista contable, pues vamos a recoger todo aquello que se haga en todas las áreas, ¿no? Lo que se haga en el área corporativa, si vamos a cambiar los temas sociales, lo que se haga en el área de comercio exterior, evidentemente todo lo que se analice y se haga en el área laboral. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo vamos a llevar ahí a los libros y a la actividad de las compañías. Esa es una parte que va a ser importante replantear en dónde está cada una de las empresas, ¿no? Independientemente de los años de vida que ya tenga cada una de ellas, con todos estos cambios que se están dando. Que si nos va a dar tiempo o no, pues analizar todo o hacer todos los cambios que todos los contribuyentes quisiéramos tener, bueno, esto es una carrera contra el tiempo, ¿no? Son 90 días y lamentablemente las instituciones están saturadas, ¿no? Si queremos ir en el SAT nos va a costar trabajo, va a haber mucho que no vamos a poder hacer, pero va a haber mucho que todavía podemos hacer. Y por el lado de recursos humanos, bueno, pues también es replantear nuestras áreas de recursos humanos. Está en muchas empresas seguramente solamente pues hacían el control de incidencia, y ahora pues las áreas de recursos humanos o de capital humano pues tendrán que recordar los expedientes, sindicatos, contratos colectivos, planes de capacitación, cumplir con cierto reglamento de normas mexicanas, oficiales mexicanas, que mucho de ello pues lo hacían a través de sus proveedores de outsourcing, ahora lo tendrán que hacer de manera directa, si es que van a recoger a todo el personal, que seguramente en su mayoría así será. Además de cumplir con todas las regulaciones que tenemos en cuestión de cálculo de nómina, cumplir con el Seguro Social, cumplir con el Infonavit, bueno, hay muchas cosas que se tienen que hacer, que muchas empresas, pues no, sus áreas de recursos humanos no la tenían acogida, ¿no? Y ahora, bueno, pues hay que implementar todo eso, hay que hacer un análisis también de las percepciones que se tienen para precisar correctamente los sistemas de nómina. Hay muchos en el mercado, pero no son automáticos, o sea, no crean que todo así como llega nos va a salir bien, hay que hacer mucho atrás, hay que analizar atrás, y hay mucho trabajo por hacer en ese sentido, de replantear el tema de recursos humanos y replantear el tema del registro contable, o sea, desde el registro contable con las modificaciones que se puedan hacer en la estructura de la empresa.
Eso podría ser un servicio especializado. Sí, claro. Pero que no esté en tu objeto social. Pero que no es lo que social, nada más, el ya, servicio ¿no? especializado existe, por supuesto. Así que ya tenemos chamba, así que a ver. A ver, sí, no, a ver, desde el punto de vista del área laboral, yo creo que, bueno, no es el primer intento en el que se trata de erradicar este régimen, la verdad ya tenemos algunos antecedentes, solamente que en este caso, en la actualidad, sí existió una modificación más amplia, un cuerpo legislativo que definitivamente antes no se contemplaba como tal, ¿no? Es decir, 5 leyes de carácter tributario, que para mí, digo, seguramente el licenciado Echegaray, experto en la materia, nos podrá ahondar más en el tema. A ver, desde luego, para mí sí pudiera considerarlo más como una reforma en materia fiscal, más que en materia laboral. Desde luego, en materia laboral se van a tocar algunos puntos estructurales en todas las empresas, pues cómo tenemos la fuerza de trabajo contratada, con quién. Habrá que ver también la forma en que vamos a trasladar a esos trabajadores, cuál va a ser su patrón final dentro de la estructura organizacional que se pueda llegar a tener, qué posibilidades vamos a tener que negociar con el sindicato, con los sindicatos, porque los sindicatos desde luego van a poderse llegar de mejores condiciones con empresas pues que son más fuertes económicamente hablando. Entonces, en ese sentido yo creo que si hay un cambio estructural, debemos de estudiar a fondo cada tema, cada empresa. No existe una respuesta generalizada. Esto es un traje a la medida para cada persona moral o grupo de personas morales, porque no solamente implica el hecho de que yo tengo trabajadores por outsourcing, ¿ok? A lo mejor ya en este momento hay empresas que tienen contratados a sus trabajadores de manera directa, pero sin lugar a dudas va a haber mucho trabajo en cuestión de verificación a los proveedores, en verificación de cómo estructuro mis contratos, cómo voy a cumplir con las obligaciones ante las autoridades fiscales, ante el Infonavit, ante el IMSS. Es decir, sí, sin lugar a dudas son cambios que se avecinan, cambios grandes, y desde luego aquí algo que comentaste, Jesús, en tu presentación, es este intercambio de información que van a tener las autoridades. La Secretaría del Trabajo, el Infonavit y el IMSS van a tener un intercambio de información pues bastante complejo que puede tener a las empresas bajo el ojo de la autoridad. Es decir, debemos de ser pues más cuidadosos en nuestras formas de contratación, en nuestras formas de verificación. A ver, y al final del día, pues ya están establecidas las sanciones, ¿no? Que ojo, se habla de las sanciones en cuestiones de incumplimiento al régimen de subcontratación o seguir intentando llevar este régimen o contratar servicios especializados en los permisos debidos. Pero también aquí, ojo, habla también acerca de la inspección del trabajo, es decir, no solamente van a estar verificando esta parte, también van a estar verificando la forma en que tenemos los contratos, condiciones de seguridad y higiene, pues bueno, cualquier tipo de obligación que tenga el patrón. Por lo tanto, yo creo que sí vamos a tener que hacer estudios a fondo en cada empresa, un estudio multidisciplinario, desde luego, digo, Rafa, claro ejemplo que están aquí, Rafael y Iván, pues es un tema multidisciplinario que a lo mejor a sus áreas no les toca directamente, a sus especialidades, pero sin lugar a dudas, en muchas ocasiones en ustedes van a estar las respuestas o las soluciones a lo que el cliente vaya a solicitar. Gracias, Rogelio, y gracias a todos. Yo me atrevería a concluir, digamos, esta intervención de cada uno de ustedes y obviamente dirigido a las personas que nos están viendo y que generalmente representan empresas o grupos de empresas. No obstante, puede haber personas físicas que también tengan un impacto en esto, por supuesto, pero yo lo englobaría como el impacto que esto tiene es una necesidad de analizar la estructura interna y que ello va a implicar probablemente la necesidad de hacer cambios, ¿sí? En todos los rubros. Es un tema que obviamente pues, tiene impacto en todas las áreas y que seguramente va a haber que analizar para tomar decisiones, ¿no? Y poder seguir operando, no en la misma forma en la que el día de hoy lo hacen, pero sí pues encontrar ese nuevo método particularizado a cada uno de ustedes. La verdad es que yo quisiera continuar esto y les haría un nuevo planteamiento
y a lo mejor podemos seguir el mismo orden, Rafa, si nos ayuda, y es qué consecuencias tiene la reforma para las empresas. Veo que, vaya, muchas de sus respuestas van de la mano de esto, pero concretamente, pues el impacto es, tengo que revisar mi estructura, y cuál es la consecuencia de ello para con la propia empresa. Claro, gracias Jesús. Sí, en este caso, como lo platicamos, digamos que el impacto que tiene que hacer la empresa es, uno, analizar el objeto social, que no tengamos, digamos, objetos sociales similares con aquellas personas morales o físicas que estamos contratando, para el caso de personas morales. Y bueno, un punto que hay que tomar muy en cuenta es que a lo mejor nosotros vemos, ¿no? Yo lo veo mucho con los clientes con los que hemos platicado, de quienes nos prestan servicios. Pero tenemos que analizar si nosotros como empresa también prestamos servicios, ¿no? Es decir, es una cadena que hay que estar verificando, por lo menos en un inicio, ¿no? De manera preventiva, que los objetos sociales a quien contratemos y quien nos contrate no coincidan a efectos de evitar cualquier tipo de situación, ¿no? Y vaya, los trabajos que hay que hacer en materia corporativa de forma específica es, si derivado de la revisión del objeto social tenemos que hacer una reducción o incluso una ampliación, necesitamos hacer un acta de asamblea, ¿no? Para el caso de una sociedad anónima es una asamblea extraordinaria, para el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, dependiendo de sus estatutos, pues es una asamblea general de socios. Y no se nos olvide, también entran todo tipo de sociedades, asociaciones civiles, sociedades civiles, fundaciones, etcétera, ¿no? A ver, el tema de las fundaciones está más regulado por tema fiscal, ¿no? Está muy específico su objeto. Pero sí tenemos que tener también en cuenta todas estas personas, ¿no? Personas jurídicas, no solamente hablar de personas mercantiles, por decirlo de alguna forma. Entonces tenemos que hacer una asamblea. Esto me gusta mucho sacarlo con los clientes que, por ejemplo, tienen accionistas que son extranjeros, personas físicas o personas morales, porque muchas veces es un poco lento el trámite o tener una autorización, o incluso explicar una cuestión de por qué tenemos que modificar el objeto social. Nosotros tenemos que elaborar una asamblea de accionistas mediante la cual se apruebe, o bueno, de socios, mediante la cual se apruebe la reforma del objeto social, reduciéndolo o incluso ampliándolo, como lo acabo de comentar, pero hacerle el conocimiento a esto a nuestros socios cuando están en el extranjero, porque por misma cuestión interna, ¿no? Tardan un poco en entregar cartas de poder firmadas o incluso las asambleas cuando se tratan de resoluciones, y tenemos que hablar con ellos para agilizar este tema, ¿no? Ya vimos el tema de las consecuencias, hay otra palabra clave que es la responsabilidad solidaria, entonces tenemos que estar muy atentos, y el trabajo corporativo que hay que hacer es necesario, ya sea incluso para en su momento aplicar alguna de las estrategias que ya hemos mencionado, ¿no? El tema de la fusión o de una escisión o de cualquier cuestión, es una firma de un acto, necesariamente. ¿Qué tenemos que hacer? Protocolizarla ante notario e inscribirla ante el registro público. Otro tema extra, ¿no? El COVID. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay dos tipos de registro público, de SIGER, ¿no? SIGER 1.0 y 2.0. Las que son de 1.0, que son empresas, digamos, que ya tienen cierta antigüedad, en la Ciudad de México, al día de hoy, no se puede hacer el trámite, porque es forzosamente en ventanilla. Y tenemos ya trámites parados más de un año, desde que empezó esta cuestión del COVID, que no hemos podido ingresar a la fecha trámites. Entonces imaginemos una fusión, ¿no? Cuando el plazo ordinario es de 3 meses a partir de la publicación y la inscripción en el registro público, estamos fuera de tiempo, ¿no? Una inscripción normal de una empresa que tenga temas de SIGER para una reforma de estatutos, pues habrá que ver cómo reacciona, por ejemplo, con el tema con el SAT, ¿no? En primera, sacar cita, y en segunda, que no vamos a tener el registro, a lo mejor, no sabemos cuándo, esperemos que ya pronto abran la oficina, pero tampoco no vamos a meter todos los trámites al registro público y van a salir en un mes, porque hay un atraso de un año. Entonces, sí tenemos que hacer esas actas forzosamente y tenemos que esperar los tiempos, pues que nos den la práctica para poderlos, digamos, solucionar, ¿no? Entonces, yo te podría contestar muy brevemente el trabajo que tendríamos que hacer y que se tiene que hacer, además de la revisión, que es el tema inicial, es hacer un acto forzosamente y ir hablando en su caso con los socios extranjeros para tratar de explicarles la situación y pues tratar de agilizar el tema de la firma, ¿no? Porque se viene mucho trabajo en esa materia. Gracias, Rafa. Lo dejo ahí. Interesante. Iván. Pues mira, Jesús, hablando de acciones y hablando de qué es lo que tiene que hacer la empresa, las consecuencias va mucho de la mano de, primero, tengo que hacer todo un planteamiento de cómo opera mi negocio. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación que tengo con mis proveedores? Desde el punto de vista del comercio exterior, desde luego, si soy una empresa IMEX, tiene una implicación. Si soy una empresa que está certificada en IVA-IEPS, tiene otra implicación.
Si realizo el proceso de su manufactura, tiene otra implicación, y podría dar un listado desde lo que es mi padrón de importadores hasta lo que es la submaquila. Y todos esos procesos, cómo están relacionados dentro de los objetos sociales y la relación que tengo comercial, cómo facturo, qué recibo por la facturación, cuándo me pagan, etcétera, etcétera. Genero cadenas exportadoras. Comentábamos en su momento precisamente eso, cómo es que va corriendo la mercancía desde el algodón hasta que realizo el bien final de exportación, que puede ser un pantalón en mezclilla como tal. En todos esos procesos, ¿dónde queda la participación de cada uno de los eslabones? ¿Y cuál es la relación que tiene precisamente para considerarlo? 1, su maquila; 2, servicio especializado; y 3, servicio complementario. Ya después de haber hecho todo esto, ver entonces cuál es la estructura y cuál es el programa que me adecua y cómo debe de ser la operación y cómo tengo que plasmarlo en documentos. Contratos laborales, programas, autorizaciones. Y bueno, creo que esta pandemia, por ahí en alguna ocasión, y bueno, nosotros lo comentábamos mucho en el despacho, ¿no? Decimos, eso de la pandemia ya suena pretexto, pero la realidad es que con lo que vivimos, hoy cualquier trámite que se quiera hacer gubernamental nos va a llevar mucho más tiempo. Si ya de por sí, Jesús Echegaray nos comentaba reiteradamente, los tiempos para obtener un programa son alrededor de 3 meses, más 120 días para obtener la resolución favorable para la certificación de IBEX, pues esto ya nos lleva hasta el próximo año. Entonces, sí necesitamos ver realmente cuál es la estructura de negocios. 3 meses. 3 meses, por lo menos la estructura, y perdón por lo que voy a comentar, creo que ya estamos tarde. La estructura de negocios tendríamos que haberlo analizado el día 25 de abril, domingo, porque estamos aquí para desgraciadamente... Seguramente algunas están analizadas desde el 25 de abril. Pero la realidad es que creo que... Algunas es del año pasado, ciertamente. Pero hay una realidad. Creo que nuestras autoridades hoy por hoy juegan en contra de esta operación que requiere la empresa. ¿Por qué? Porque una reforma para este tipo de situaciones que se publica un viernes en el vespertino, porque no salió ni en el diario oficial matutino, ni en el vespertino, o como lo que ha sucedido en materia de comercio exterior, 28 de diciembre, suena hasta broma, pero es la realidad, y creo que debería de haber mayor factibilidad y mayor apertura por la autoridad para generar pues un ambiente un poquito más cordial de negocios. O sea, tú tampoco estás de acuerdo con que haya publicaciones en fin de semana. El domingo, como cuando ahora que Olvero Palma lo quieren dejar suelto en fin de semana, ¿no? Y al presidente le da coraje. Pues, eso es válido al final de cuentas. Pues miren, yo ¿qué les recomendaría a las empresas? En primer lugar, hacer una peregrinación a Chalma o a la Virgen de Guadalupe para ver si se da el milagro y esto desaparece como por arte de magia. La verdad es que yo sigo insistiendo, esta es una reforma que lamentablemente no se hizo en forma adecuada. Una reforma de esta naturaleza, al menos, debió haber sido publicada el día que tú quieras, de abril, y entrar en vigor un año después. Así de fácil. Un año después para que se pudieran hacer todos los ajustes y todos los cambios. Es una reforma que desde el punto de vista constitucional yo la voy a cuestionar en el sentido de que está rompiendo con el tema de la libre contratación. ¿Por qué? Porque desconoce de un plumazo a través de una ley federal del trabajo todos aquellos contratos que ya tengo estructurados, que son válidos desde el punto de vista civil, desde el punto de vista mercantil, y que ahora simple y sencillamente los quieren desaparecer. ¿Dónde están los derechos adquiridos? ¿Dónde está la libertad de contratación? Entonces, eso a mí me parece totalmente inadecuado, insisto, inconstitucional, aunque a pensar en promover un juicio de amparo para cómo está la situación actualmente en México, lo veo innecesario, poco productivo. Algo que tampoco me gusta es el tema de la responsabilidad solidaria, porque no obstante que ya se establecieron una serie de normas en la Ley Federal del Trabajo para el registro de las empresas que van a prestar servicios u obras especializadas
donde tienen que acreditar que están al corriente en sus obligaciones de todo tipo, incluyendo las fiscales, de todos modos a quien los contrate se les impone una responsabilidad solidaria. ¿Por qué? Yo ya no tendría por qué responder solidariamente de lo que la empresa a la que yo contrate incumpla. Pero eso sí, las reformas que tú mencionaste en las leyes que regulan la relación con los trabajadores del Estado, ahí no aparecen responsabilidades solidarias, ¿verdad? Siendo que los estados de cualquier nivel son los principales que promovieron el outsourcing. Y de repente ya no les gustó, pero ellos sí lo van a poder seguir utilizando, y lo único que necesitas acreditar es que tienes un registro, nada. Y pase lo que pase, ellos van a seguir utilizando el outsourcing, mientras los particulares no. ¿Qué se tiene que hacer por parte de las empresas? Analizar sus contratos, revisar los objetos sociales, verificar que las empresas a las que voy a contratar cumplan con todos los requisitos de cumplimiento de obligaciones de carácter fiscal, de seguridad social, Infonavit. Y tal vez algo que resulta muy importante es que en el outsourcing que desaparece, ¿qué pasaba? La empresa que yo contrataba venía y utilizaba mis activos. Yo, la operativa, era la que tenía los contratos, tenía la exportación, tenía la compra, tenía los activos. Y ellos venían y los utilizaban. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo los voy a contratar, ok, ¿con qué activos? ¿Con los míos? Sí. Entonces se los tengo que dar en arrendamiento, se los tengo que dar en comodato, se los tengo que dar de alguna manera para que cuando yo quiera deducir ese pago, se pueda acreditar que la empresa que me prestó el servicio tenía los elementos necesarios para poderlos prestar. Personal y activos. Y hay un tema, Jesús. El caso de los activos en comercio exterior, tendremos que revisarlo, porque de lo contrario puede haber violación a las importaciones temporales. No está tan sencillo en ese sentido. Correcto. Lo seguimos sumando. Claro, Bueno, y tu aportación. sumando más consecuencias para el tema del personal, pues muchas empresas de subcontratación tenían personal del extranjero, personas y ahora hay que cumplir también con ciertos lineamientos para que las empresas puedan contratar a estos extranjeros, ¿no? Y son trámites, al final de cuentas son trámites, son permisos, son autorizaciones, vamos, carrera con el tiempo, y le sumo la carga administrativa que van a tener, el costo de la nómina no deducible al 100% para todas aquellas empresas que van a recoger personal, por decirlo de alguna manera, con todo respeto, de las outsourcing que estaban trabajando para ellos, ¿no? Entonces hay consecuencias económicas, consecuencias administrativas, consecuencias de tiempo, no lo sé, que se puedan traducir en algún momento, a lo mejor en alguna sanción si es que no llegamos a tiempo, ¿no? Con todo lo que se requiere para cumplir con todo eso. De acuerdo, Rogelio. A ver, pues yo escuchando y en orden nos pusimos sin querer a Rafa, a Iván, a licenciado Echegaray y a la contadora Flor. A ver, nosotros desde el área laboral, ¿qué podemos hacer? Es, antes que nada, conocer realmente el negocio y qué es lo que quiere el cliente, cómo está estructurado. Es decir, cómo es el objeto social, cómo nos vamos a prestar nosotros servicios, cómo nos van a prestar servicios, qué planes tenemos de comercio, cómo estamos fiscalmente, los trabajadores de qué manera están repartidos entre empresas. Entonces, es decir, nosotros como abogados laboralistas, como especialistas en la materia, es saber realmente la estructura, qué es lo que pretende hacer esta organización de empresas, y sobre ello nosotros podemos identificar las mejores opciones para poder llevar a cabo el traslado del personal, ya sea concluir relación de trabajo con una empresa, recontratarlos, tomar en cuenta este periodo de gracia, lo diría así, de poder trasladar a los trabajadores por medio de la sustitución patronal sin tener que adquirir los bienes,
verificar qué empresa posiblemente nos puede ayudar en el tema de servicios complementarios. A lo mejor ya tenemos una empresa que esa nos puede ayudar para dar ese tipo de servicios a las demás empresas. Realizar una revisión bastante agotadora en el sentido de tener a los contratos bien protegidos, con confianzas. El tema de la responsabilidad, bueno, pues desde luego hay que protegerlo. Yo creo que es la mejor manera por medio de los contratos. Entonces, a ver, ya una vez que tengamos el estudio definitivo de toda esta estructura organizacional de las empresas, es cuando nosotros podemos dar esas opciones. Y ya posteriormente, desde luego, pues veremos la forma de manejar los contratos colectivos, de realizar contratos individuales nuevos con cada trabajador, de hacer los registros correspondientes de los reglamentos interiores de trabajo, en fin, ya sobre eso podemos ir trabajando, pero yo creo que sí, el punto aquí es definir qué vamos a hacer con los objetos sociales, si tenemos cuestiones de comercio exterior, si tenemos cuestiones de INMEX, es importante tenerlos y pues bueno, por los tiempos ahorita no nos daría absolutamente pues nada de margen para poder llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte donde nosotros entramos. Si bien es una reforma laboral, pues bueno, creo que está más que claro que de fondo trae muchas cosas más implícitas, ¿no? No solamente en nuestra materia. Gracias, Rogelio. Pues sin duda que yo quisiera sobresaltar como consecuencia universal el tema de la responsabilidad solidaria. Es el común denominador que existe en las 6 leyes que hemos analizado y comentado, porque las 2 de los servidores públicos, por supuesto que no. No, esas no. Esas no. ¿Se les olvidó? La responsabilidad solidaria de la que todos hemos hablado y por las acciones que se deben de tomar para poder tener una buena reestructuración, ¿no? Yo quisiera pedirles una última intervención y, bueno, andamos con tiempos ya entrando hacia la última parte de esta plática, una intervención muy puntual en donde concretamente nos pudieran dar pues 2 o 3 acciones que recomienden a las empresas, pensando en una forma genérica la gente que nos está viendo, tanto el que utiliza el sistema de subcontratación, ya sea insourcing, outsourcing, como el que no lo utiliza pero que tiene proveedores y que evidentemente puede venir el tema de la responsabilidad solidaria, porque mucho se ha pensado que pues vamos y sacamos el registro ante la Secretaría y todo, indiscriminadamente, pero hacerlo implica para el contratante el reconocimiento de una responsabilidad solidaria para con esos proveedores. Entonces, tampoco es como decir, pues ya lo hago con todos y se acabó, porque la responsabilidad para el contratante es mayor. Por eso ese estudio que comenta Rogelio, y que creo que todos tenemos que verificar en cuanto a esto. Entonces, 2 o 3 acciones muy concretas que recomienden, hagan esto, para que obviamente se lo puedan llevar a sus casas. Y 2, pues considerar las 2 vertientes de las empresas que pueden percibir esto, ¿no? Alguna conclusión que quieran aportar y podamos pasar a la parte de las preguntas y respuestas. Veo que hay algunas y creo que, bueno, tenemos tiempo muy preciso para ello. Perfecto. Rafa. Sí, en materia corporativa insistiré mucho en el tema del objeto social, hay que revisarlo. Y ya lo ha comentado bien Rogelio, ¿no? Hay varios planteamientos dependiendo cada grupo empresarial o cada empresa, no hay una solución única. Entonces, partiendo de la revisión del objeto social y de cada una de las particularidades, pueden salir diversas formas de cumplimiento de esta ley, pero yo insisto mucho en el tema del objeto social y que la revisión la haga un especialista, porque, por ejemplo, si la empresa tiene cuestiones de comercio, necesitamos de comercio, no solo corporativo lo puede hacer solo, ¿no? Si tiene algún tema contable, por ejemplo, también hablar de actividad preponderante, ¿no? Es decir, es el objeto social o actividad preponderante. Entonces, ese objeto social tiene que estar armado respetando la actividad preponderante que tenga en el SAT. Entonces, yo no puedo dejar de lado, por ejemplo, con Flor, ¿no? Tengo mucho trabajo con Flor. Con Jesús, exactamente igual, en el tema fiscal, ¿no? Por el tema de la responsabilidad solidaria. Tenemos que tener muy bien el tema de cómo se facturan, de cómo se deducen, etcétera. Y bueno, el tema laboral ni se diga, ¿no? Tenemos que ver el tema corporativo también desde el punto de vista laboral para ver que no estemos, digamos, subcontratando de forma accidental
algún servicio o nos estén subcontratando de forma accidental. No, entonces el tema corporativo sí me gustaría cerrarlo. Uno, análisis del objeto social. Y dos, de esa revisión, ver qué tenemos que hacer en materia corporativa para armar los esquemas que hemos platicado mucho dentro de la firma, que puede ser alguna fusión, una escisión, un cambio de objeto social, de plano la liquidación de la empresa de servicios. Es decir, analizar todo el tema, pero yo presumiendo mi área, ¿no? Desde un tema corporativo de forma inicial. Y complementaría eso, Rafa, a la revisión de los objetos sociales de los Sí, proveedores. claro, de los proveedores, es de toda la cadena. De toda la No cadena. podemos dejar de lado a los que nos prestan servicios ni a quienes les prestamos servicios. Es correcto. Tiene que ser, digamos, tripartito, ¿no? Gracias, Rafa. Iván, por favor. Gracias. Siguiendo esta sintonía, yo creo que primero tengo que ubicarme cuál es mi relación con la legislación aduanera. Existen prácticamente dos tipos de operaciones, que son las temporales y las que son definitivas. De ahí va a haber una implicación, porque si estoy dentro de las temporales, estoy dentro del marco de lo que son las empresas IMEX, entonces ahí tendría que revisar qué es lo que reporté para la solicitud de mi programa como tal. Porque yo ya le dije a la autoridad qué proceso productivo voy a desarrollar, ¿sí? Y lo mismo sucede con la certificación de IVA y EPS, donde también le estoy diciendo a la autoridad cuál es el proceso que voy a hacer. Si ese proceso se ve modificado después de este cambio de objeto social, tendré que hacer los reportes correspondientes. Ahora dirán las empresas que no tienen programas, eso no me aplica. Bueno, recordemos que en términos del artículo 146 de la ley aduanera, la relación con los activos nunca se termina, ¿sí? En todo momento tengo que acreditar cómo se importó y desde luego las implicaciones que eso llevaría es que si no está soportado perfectamente el activo fijo, podría haber un procedimiento administrativo en materia aduanera, un embargo, y bueno, ya entraría al área contenciosa para que la defensa correspondiente. Pero lo que sí es una realidad es que si nosotros no esquematizamos estos dos conceptos, muy probablemente vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque mi estructura de negocios, por eso hago mucha insistencia en esto, no me va a permitir saber lo que dijimos hace un momento, el traje a la medida que necesito. Los trajes a la medida tendrán que ir estructurados en base a cómo opero, con quién opero, con qué trabajo y qué es lo que quiero hacer. Y ese análisis hay que hacer. Esa sería la recomendación de la conclusión. Gracias, Iván. Pues la verdad es que, a ver, si no hay trabajo conjunto en las empresas, se corre el riesgo de un error grave y seguramente que con lo que ustedes nos aporten no será la excepción. Tocayo, concretamente. A ver, siguiendo lo que dice Rafa, habrá que establecer con muchísimo detalle los ajustes a los objetos sociales para que se pueda encuadrar el supuesto del trabajo especializado o la obra especializada. Y así no tener problemas de deducción o de acreditamiento en renta y en IVA. Este periodo de transición hay que tomarlo en consideración en el sentido de que efectivamente no puede haber ninguna sanción por parte del Servicio de Administración Tributaria desconociendo la deducción o el acreditamiento, porque las normas aún no están vigentes y en consecuencia esos comprobantes fiscales aún tienen validez. Y la última recomendación es que ante tantas dudas, pues mejor acudan a nosotros para que podamos asesorarlos y resolver lo que podamos resolver en este tiempo, ¿no? Eso es muy puntual. Muy bien. Gracias, Tocayo. Flor. Ok, pues una vez que se revisaron los objetos sociales, que tenemos la cadena productiva analizada y revisada, como bien lo hemos comentado, es un trabajo de todas las áreas o de la empresa de manera integral. Hay actividades que a veces no tenemos identificadas y que son necesarias, entonces de repente necesitamos personal adicional o eventuales que les decimos, porque hay picos por la naturaleza de las empresas, no lo perdamos de vista. Estamos ahorita en unos ejercicios un poco planos o de poca actividad, entonces de que veamos que nuestras empresas para qué están constituidas, qué es lo que queremos, y entender esas necesidades que las empresas van teniendo. Evidentemente esto pues, va de la mano de muchas cosas que hay que hacer y que le van a pegar a otras áreas que incluso hoy no están aquí. Eso es en la parte de la actividad. En la parte contable, bueno, pues ya sabemos que vamos a tener que hacer cambios con todo lo que estructuralmente pueda tener la empresa. En la parte de recursos humanos, bueno, especial atención en la determinación de la prima de grado de riesgo.
especial atención a la determinación de los salarios básicos de cotización, sobre todo aquellos que tienen salarios mixtos o variables. Eso es, y bueno, en la parte de los trámites de sustitución patronal, pues, cuidar mucho el tema en el Infonavit, en el IMSS, en Fonacot, que luego se nos olvidan esos trámites y son importantes. Pues básicamente hay mucho que hacer, es una lista no interminable, pero sí muy larga, pero creo que estos son temas que no debemos perder de vista, y que son importantes desde el inicio, ¿no? Y ojo, yo me permitiría hacer algún complemento también, porque empresas que precisamente se dedican a la prestación de un servicio, pues, a ver, el sistema de subcontratación se elimina por cuanto hace a la contratación del personal que tenga que ver con el objeto principal y la actividad preponderante económica preponderante de las empresas. No así con esas empresas de servicios especializados. Y ahí haces match con la parte de los objetos sociales y lo que puedes mantener bajo el esquema de subcontratación, que por supuesto cualquier esquema que se vaya a buscar o adoptar, pues hay que ver el impacto contable o fiscal que pueda tener, ¿no? Y es parte de esto. Creo que los puntos que comentas son trascendentales porque si bien hay una necesidad de revisar todas las otras áreas, al final todo va a derivar en una estructura laboral. Y claro, para las prestadoras de servicios, pues su registro, que revisen su prima de grado de riesgo para que estén bien ubicadas, porque bueno, será parte de que en el futuro pues tengan que comprobar, ¿no? Que también están pagando correctamente sus cuotas de seguridad social, de lo contrario, pues hay una responsabilidad solidaria para sus clientes. Es para todos. Correcto. Rogelio. A ver, pues a mí, para cerrar, me gustaría hacer énfasis en algo que comentaste y que ha sido muy recurrente, que nos lo han venido preguntando, es, en este periodo de 90 días, ¿voy a poder contratar a alguien en la estructura del outsourcing, de la subcontratación, y luego ya luego me regularizo? Ojo, es una pregunta muy recurrente que nos han realizado. No, la respuesta es no. Esto ya quedó prohibido desde que entró en vigor la ley, es decir, estos 90 días son para llevar a cabo la regularización y estar en compliance realmente con las nuevas disposiciones. No así para contratar y después me arreglo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. En realidad sí es algo que me preocupa porque ya nosotros desde este momento estaríamos incumpliendo la ley con todo lo que conlleva, con todas las posibles multas que pudiera haber. Entonces quisiera recalcar nada más esa parte que fuera muy puntual. ¿Qué les recomendaría? A ver, también otra cuestión que he escuchado es que estamos fritos, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo manejar, casi se acaba el negocio, no. Como lo hemos venido manejando, aquí es encontrar el cómo sí, no cómo no, es decir, vamos a buscar la forma de estructurar que los trabajadores que estén prestando los servicios lo estén realizando en una empresa con un objeto social correcto, que tengan desde luego los prestadores de servicios especializados pues también tengan correctamente identificados los objetos sociales. Y por último, es algo que también creo que valdría la pena, independientemente de todos los trámites que vayamos a hacer, es desde este momento ir revisando qué es lo que nos hace falta, qué obligaciones estamos cumpliendo y incumpliendo, no solamente en esta materia, sino también en materia contractual, aprovechar esta coyuntura para poder tener el resultado final óptimo. ¿Qué quiero decir con eso? Que los contratos estén bien, que tengamos las comisiones bien formadas, que el reglamento de interior de trabajo, pues bueno, esté preparado para poderlo registrar debidamente. Entonces, esas serían mis recomendaciones y desde luego, pues bueno, seguir en esto que hemos comentado, hacer un análisis integral, un análisis completo de qué es lo que requerimos para poder estar en compliance y poder seguir con el negocio, ¿no? Gracias, Rogelio. Yo tratando de recapitular lo que ha dicho cada uno de ustedes como acciones concretas, creo que recomendaría el revisar actividades, llámese objeto social o actividad preponderante económica, ¿sí? Y definir qué es lo que quiere la empresa, ¿sí? Es decir, ¿qué le preocupa más? El tema de tener una contratación directa de los trabajadores cuando tengan el esquema de in o outsourcing. ¿Qué les preocupa más? ¿Sí? Los activos que tienen las empresas y que evidentemente
pues pueden estar expuestos a un tipo de contingencias por este tipo de reformas y de ahí tomar decisiones para reestructuras, ¿sí? Sustituciones, fusiones, escisiones, cambios de objetos sociales, pueden venir muchas cosas, ¿sí? Lo importante es tener bien claro cuáles son los alcances de esta reforma para entrar al marco normativo de esto bajo el mejor esquema que corresponda a cada una de las empresas. Y yo con esto, bueno, pues agradezco que sigan con nosotros. Creo que con esto podemos concluir. Quiero hacer evidente que bueno, empezamos con más de 150 personas escuchándonos y seguimos en un número muy similar, esa es la realidad, y les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. También, por supuesto, a cada uno de ustedes aquí presentes les agradezco que nos hayan compartido esto. Es un tema, creo que del que podríamos hablar toda la mañana. Tratamos de abarcar puntos más importantes, pero ya lo decía Jesús Echegaray, sin duda creo que necesitamos ver un especialista y hacer un trabajo en equipo para que podamos llegar a una conclusión que nos gustaría que tal vez se fueran con ella de esta charla, de esta plática, pero el tema pues da para muchas opciones, muchas posibilidades, muchas obligaciones, y cuando de pronto tenemos una salida en una materia, en un área, nos topamos con que en la otra tenemos un problema de logística o de simplemente reestructuración. Creo que tenemos que llegar a una sincronización perfecta para evitar sanciones, ¿sí? Perdón. Yo solamente también recordarle a las áreas financieras que todo esto que se está planteando pues, tiene un impacto financiero, entonces tomar en cuenta inclusive el cambio de PTU. Si bien es cierto que lo vamos a empezar a pagar bajo este esquema del tope hasta el siguiente ejercicio fiscal, pues sí tiene un impacto ya para que se vaya cuidando, ¿no? En todas las proyecciones financieras que nos vaya a dar todo este cambio. Sin duda que es un tema muy importante, ¿sí? Aunque nosotros como laboralistas siempre vemos la parte del PTU y obviamente recursos humanos, fiscal, comercio, ven más la parte del impacto tributario que hay, y seguramente, bueno, pues Rafa ve todo el cambio que viene en la parte societaria e inclusive contractual, ¿no? Claro. En las diversas pues, relaciones que hay de clientes proveedores. Pero bueno, es un tema que llama la atención de todos. Ahora pasaremos a un apartado de preguntas y respuestas. Quienes continúen con nosotros, les agradecemos mucho y estamos a sus órdenes. Nuestros correos han estado en la presentación que yo he dado, no obstante, se las haremos llegar a cada uno particularmente para que la puedan tener, puedan visualizar el cambio principal y contenido de estos cambios que hay ahora en estas reformas, y con mucho gusto podemos entrar en contacto cuando se necesite. Entrando a la parte de las preguntas y respuestas, creo que, bueno, pues a lo mejor les podemos dedicar, si están de acuerdo, unos 10, 15 minutos máximo para que pues tengamos ya un límite, la gente sepa en qué momento. Y entremos con la primera. Si en el objeto social de una empresa tenemos fabricación y venta de piezas y tenemos implantes de comercio exterior, ¿cuál es el riesgo? Pues, probablemente, no sé si Iván vaya con su área o... Que tendríamos que entender que está especializado, ¿no? Revisar, o sea, Claro. ¿qué tan delimitada está su actividad? Si en el objeto social está llevar esos casos, hay que dejar muy bien en claro que probablemente podamos contratar servicios especializados para ello, ¿no? A lo mejor tenemos la opción de obtener toda clase de permisos y licencias en comercio exterior y señalar probablemente ahí pudiendo contratar, en su caso, servicios especializados para ello, ¿no? Y de esa manera yo creo que sería una protección integral en el sentido de que podemos estar autorizados para pedir esos permisos y a su vez puede haber un implant estando ahí y ustedes con su contrato muy bien elaborado, de tal manera de que se sepa de que la persona que está ahí no es trabajador de ustedes, sino es de un proveedor y haciendo el trabajo que ustedes no pueden, digamos, estar dentro de su objeto, ¿no? Y ese proveedor Totalmente. tener su registro y que cumple con sus obligaciones en todas las materias fiscales. Claro. De acuerdo. Siguiente, en la suscripción patronal, ¿qué pasa con el personal que tiene en proceso un trámite Infonavit? ¿Quieres? Bueno, no sé, en estricto sentido no va a pasar nada con los trabajadores, sobre todo el Infonavit.
Infonavit sí considera la sustitución patronal y les reconoce el tiempo para que no pierdan su antigüedad para los créditos. Es un trámite que hay que hacer, por eso comentaba, hay que tener mucho cuidado en el trámite de sustitución patronal, no darlo por hecho que con lo que se va a hacer en el IMSS, en automático el Infonavit lo va a reconocer, son trámites independientes. La siguiente creo que va de la mano. Es correcto, Flor. La siguiente, ¿qué pasa con el personal que tiene calificación por eso de trabajo? Bueno, las personas que hoy por hoy están, que tengan alguna incapacidad, no las podemos mover, en este sentido, hasta que termine su incapacidad. Y vamos a esperar reglas en el sentido de la sustitución patronal del Seguro Social, qué pasa con el personal que está en algún tipo de proceso, qué pasa con mujeres embarazadas también. Okay. Me voy a saltar a la siguiente, una que es un poco extensa. Ahorita regresamos si nos da tiempo a esta. Dice la siguiente: esta reforma modifica la redacción de algún documento legal además del acta constitutiva o únicamente modifica este tipo de documento. No sé si a mí me gustaría tomar la palabra, me llamó la atención la pregunta esta que le estaba leyendo, simplemente decir, como tal la reforma no nos obliga a modificar ningún documento, ¿sí? Es decir, tenemos que hacer un análisis de cuál es nuestra situación y cómo nos impacta esta reforma si utilizamos el sistema de subcontratación, si no lo utilizamos, si tenemos proveedores, qué hacen esos proveedores con relación al objeto social que tengo yo. Y de ahí voy a tomar una decisión para hacer una reestructura que probablemente me lleve a la implementación de esta reforma. Pero la reforma no manda a la modificación de un acta constitutiva o de un objeto social. Puede haber cambios en muchos documentos, por supuesto, acta constitutiva, contratos comerciales, contratos civiles, cuestiones comerciales, cuestiones ante el IMSS. El impacto puede ser muy grande o no puede haber impacto si yo hoy día tengo una contratación de personal directo y tengo contratados proveedores que llevan a cabo actividades que yo no tengo en mi objeto social y entonces podría no tener que hacer absolutamente ningún cambio, solo esperar a que tenga las bases de la Secretaría de Trabajo para sacar el registro que se deberá obtener, pero probablemente no hay una necesidad como tal. Entonces, sí es muy importante que ustedes puedan hacer una revisión de cuál es su situación para que de ahí tomen la decisión de saber si se modifica el objeto social, si se modifica algún otro tipo de documento o no se modifica. Okay. Siguiente dice, ¿qué documentos debemos auditar de nuestros prestadores de servicios, comedor, vigilancia, limpieza, etcétera? ¿Y con qué periodicidad? No sé si alguien quiera. Pues a ver, realmente se van a considerar servicios especializados, me imagino que por ahí va la pregunta, todavía los requisitos no los ha emitido la Secretaría del Trabajo. Yo le diría, en este caso, lo primero que debemos de vigilar es el cumplimiento de obligaciones fiscales y el cumplimiento de obligaciones ante las instituciones de seguridad social. ¿Con qué periodicidad se puede hacer? A ver, la realidad es que marca el texto de la reforma de la ley del Infonavit y del IMSS, que estos prestadores de servicios tendrán que reportar a los institutos cada 4 meses. Pues bueno, realmente podría ser cada 2 meses o cada mes tener una verificación del cumplimiento de estas obligaciones y posteriormente, si hay más requisitos a cumplir, pues bueno, habrá que hacerse de los medios para verificar ello, ¿no? De acuerdo. Siguiente, ¿cuál nos quedamos? ¿Me ayudas, Tolayo? La primera, de PTU. A ver, es que yo había visto una pregunta que hicieron cuando estábamos en la exposición respecto de la responsabilidad solidaria. No sé en qué está. Si no, continuamos con en lo que buscamos esta, que probablemente tiene un impacto para todos, ¿no? Y por eso creo que es importante. Okay. El tope de PTU, ¿no? El tope de PTU aplica a partir de este año, pues ahí habría que entender a qué nos referimos por este año, porque este año es el ejercicio fiscal 2021 que se pagará después de marzo de 2022 para personas morales,
Y podríamos decir, aplica a partir de este año, de este ejercicio fiscal pagadero el próximo año. Si la pregunta va en función de si el ejercicio fiscal 2020 se puede pagar en 2021 con un tope, pues la respuesta concreta que yo les diría es no, porque el ejercicio ya está cerrado bajo una regulación de una ley vigente en ese periodo y evidentemente el pago que ahora se debe hacer es exclusivamente conforme al ejercicio fiscal 2020 en el cual no estaba vigente estas disposiciones. Estamos en mayo, en el mes de reparto de utilidades, no hay tope para este reparto de utilidades. Pero ya Está haciendo empieza, en este mes. pero para el año que viene. Este ejercicio, por eso dice la aclaración de qué entendemos por este año, si el ejercicio fiscal o... No, pues eso lo estás utilizando la base del año pasado, ¿no? Ahora, importante, la base no cambió. La base no cambió. Eso es lo importante, porque mucha gente está pensando en que, a ver, vamos a recibir más. No es cierto. Espérate, La base no cambió. el artículo 9 de la ley de impuesto sobre la renta no se modificó, Sí, claro. el 10% no se modificó, Correcto. y por lo tanto, las empresas que no tienen utilidades no van a repartir nada. Exacto. Claro. Y si alcanza para que les den hasta 3 meses, qué bueno. Pero si no alcanza, Sí, ¿no? igual. Es correcto. ¿Sí? Sí, igual. Es una victoria laboral para los trabajadores. Se dice así. Se dice, a ver, esto es la que ya había visto. Dice, hola, por el hecho de que el gobierno sí pueda seguir utilizando el outsourcing, no se puede interponer amparo. Es necesario que salgan reglas de operación para que entre en vigor este cambio en ley o es independiente. A ver, sí, para mí existe una clara inconstitucionalidad en el tema exclusivamente de responsabilidad solidaria, porque no existe lógica, como lo expliqué en un momento determinado, que si ya se establece un registro con una serie de condiciones para las empresas que van a prestar servicios u obras especializadas, ahora de todos modos yo tengo una responsabilidad solidaria. ¿Por qué? Tu autoridad lo calificaste, y si no lo calificaste, lo autorizaste en forma ficta. Pero yo, ¿por qué tengo que responder de ellos si ya supuestamente las reglas cambiaron? Y además, ¿por qué le das una ventaja a los gobiernos de cualquier naturaleza sin fijarles la misma responsabilidad solidaria? Al final de cuentas, sería una erosión para las finanzas del gobierno el que aquellas empresas que son contratadas por el gobierno no cumplan con sus obligaciones fiscales. El gobierno tendría que buscar la manera también de responder sobre eso. Sí, yo coincido. Sí hay manera, sí habría bases para promover un amparo, pero específicamente respecto de este punto y lo relativo a la libertad de contratación. Eso me queda claro que también es materia de un amparo. El punto es cuántas empresas estarían interesadas en que realmente se hiciera valer exclusivamente por esos dos puntos, ¿no? Y en cuanto es necesario que salgan reglas de operación para que entre en vigor este cambio en ley o es independiente, no entiendo muy Pues, bien. a ver, yo lo que entiendo básicamente es que si hay, saldrá algún reglamento posterior, alguna normatividad adicional para que entre en vigor toda la reforma de la que hemos hablado. Realmente no, porque entra en vigor por sí sola. La única, digamos, dependencia que hoy día existe son esas normas de carácter general que emitirá en un periodo de 30 días la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para efecto de establecer las bases de cómo se deberá hacer el trámite para obtener el registro de aquellas empresas que se dediquen a prestar servicios especializados o ejecutar obras especializadas, pero solo en el rubro referente a obtener ese registro. Todo lo demás ya está establecido en el propio texto de cada una de las leyes o códigos para entrar en vigor. En los transitorios. Los transitorios. Abajo también hay otra en que vi algo de maquila. Saludos. Que creo que, buenos días, el esquema de maquila, eso creo que es para ti, amigo. No, el esquema de que maquila queda prohibido a partir de esta reforma, es decir, contrata una persona para que lleve a cabo un proceso productivo que está orientado con el objeto social contratante. Aquí hay todo un tema, porque el artículo 2 del decreto de IMEX sí establece condiciones específicas para los procesos de su manufactura. Y entiendo que lo que está generando es oferta exportable. Este tema habría que analizarlo en base a los contratos que tienes, qué es lo que realmente tienes autorizado y si tienes los registros de su máquina. O sea, no es un tema que se pueda tocar a la ligera y decir que desaparece
la estructura de generación de oferta exportable a través de los esquemas de SUNAT. Creo que ese es uno de los puntos interesantes, porque en toda la reforma no se tocó nada. No hace mención sobre este tipo de operación. Entenderé que al ser una regla fiscal específica, tiene un tratamiento también específico. Esperemos que lo hayan entendido así. No, imagínate, no. Porque ¿O tú crees que de veras lo abordaron? Siguiente pregunta. Es que, a ver, lo hemos venido platicando, ¿no? En estos días, es decir, a ver, y si tienen el mismo objeto social y hacen exactamente lo mismo, va a haber esa distinción. Híjole, la verdad es que pues no se tocó en absoluto esa parte. Yo preguntaría es si- parte de la especialización de su producto. O el negocio final. No, yo preguntaría, y sin ser experto en la materia de comercio, Iván, entiendo que la maquila está generada para efecto de enviar algunos insumos a un país, en este caso a los de México, generar un producto, un servicio o una parte de esto a través de esa importación temporal y luego lo regresas al país de destino o a alguno otro para que continúe, ¿no? con esa fabricación. Eso, digamos, lo entiendo a nivel internacional, a nivel comercio exterior. Mi pregunta es, y a lo mejor digo una tontería, ¿es válida la maquila nacional? Es decir, donde yo hago una especie, y lo hemos platicado, Rafa, de joint venture con alguna otra empresa para decirle, no compartamos el negocio, eso sería estrictamente el joint venture, pero sí decirte, tú y yo hacemos lo mismo, además somos competencia, pero yo no me doy abasto en la fabricación de un producto que necesito y necesito de la infraestructura de alguien más, a quien yo le digo, produce con tus trabajadores, con tu máquina, con tus instalaciones, con tus elementos propios, valga la redundancia, esta pieza que una vez que esté hecha, me la regresas porque yo se la voy a vender a mi cliente. ¿Sí? Tú me la vendes o me la produces a una mano de obra que a mí me convenga y la vendo. ¿Respuesta larga o respuesta corta? Corta. Corto por ¿Sí o no? Y lo dejo, sin ser experto en materia laboral, el decreto dice, artículo 12, la subcontratación, y entendería que cuando hay una relación laboral, y los dejaría yo para la respuesta, que es una relación laboral. En este caso, en la submaquila, ¿habría relación laboral? No, yo creo que en este caso he insistido mucho en las pláticas que tenemos, ¿no? Yo creo que la solución en este aspecto sería muy absurdo que la ley prohibiera la submaquila, porque sería una locura. Yo creo ¿Cuántas veces este gobierno se ha dado balazos en el pie? Pero Rafa está haciendo análisis jurídico. Yo creo que la respuesta va a estar en una relación comercial, estrictamente comercial. Y estableciendo un contrato comercial, insisto, basándonos en el Código de Comercio, que dice que las partes contratan de la manera en la que está en el contrato. Deslindemos responsabilidad correctamente en ese sentido. Hagamos sentido en el tema de comercio exterior y señalemos que no hay ningún tipo de relación laboral. Yo creo que teniendo ese contrato, incluso exageraría diciendo ratificado ante notario público o ante copia certificada, le das fecha cierta, cumples con los requisitos, evades, no quiero usar la palabra evadir, sino evitas todo tipo de responsabilidad solidaria y se soluciona el tema. Yo creo que esa es la cuestión, un contrato muy bien elaborado en ese sentido, con todos los requisitos que tengan que llevar, con un fundamento comercial, yo ni siquiera lo dejaría civil, porque muchas veces se utilizan civiles, no, temas del Código de Comercio bien específicos, con temas de comercio exterior, yo creo que esa es la solución. Y si le sumas que tu proveedor, bueno, está cumpliendo con todas sus Claro. obligaciones, tienes todo el soporte, tienes todo eso. Claro. No había razón. A ver, por supuesto, tiene que no ser una simulación. Claro, Sí, estamos de esa base, ¿no? Porque muchas veces es tu trabajador, pero yo te doy herramientas y le pago periódicamente. Y Hablamos de un tema. Mira, no tiene que ser una simulación, no tiene que ser una evasión, pero sí puede ser una ilusión. Sí, exacto, porque y eso no es ilegal al final de cuentas, porque no es fraude a la ley. Te estás valiendo de determinadas como lagunas en la reforma en donde puedes utilizar este tipo de figuras. Maquila, submanufactura, no lo sé. Yo creo que todo eso, a final de cuentas, se puede calificar como un trabajo especializado, ¿sí? Y mientras
tú puedas establecer que el de enfrente cumple con todas las obligaciones para que yo pueda recibir su trabajo y lo pueda después vender o lo pueda exportar o yo lo tenga que terminar en su transformación, me parece que perfectamente puede caber. De acuerdo. Nada más, Ok. perdón, No, te preocupes. lo que comentabas, Jesús, esto no se va a resolver en media hora. No. O sea, hay que sentarnos y hacerlo y estructurarlo. Y esto es como la medicina, perdón por la comparación. O sea, te tienes que hacer llegar de todo el equipo de trabajo. Desgraciadamente, a veces en las empresas, digo desgraciadamente en algunas, lo que se da es que la gente trabaja por separado y no ve las implicaciones globales. Y esto es una reforma que abarca, y yo pondría una variante acá, decíamos, es laboral, fiscal o corporativa. Miren, a mí me daría mucho gusto que los legisladores hayan previsto y visto esta parte. Qué bueno. Si lo hicieron y no lo adicionaron en la reforma, qué bueno. Me preocuparía que realmente no lo hayan visto. Que el próximo año venga. Y que el próximo año, pues a lo mejor en 2 meses van a dar cuenta de que nos faltó esto, ¿no? Claro. Esa sería la parte que nos preocupa. Seguimos teniendo muchas preguntas y bueno, pues ya el tiempo no nos da para seguir hablando de todas, lamentablemente. No sé si hay alguna que ustedes hayan visto en las que nos están pasando que quieran sobresaltar para cerrar. La verdad es que creo que no nos va a dar tiempo de abarcar todas. Y a lo mejor una última pregunta que les dejo a ustedes, o si quieren, yo le digo, pero vaya. Ahora te toca a ti. No, se veremos. Ustedes han visto, a ver si nos ayudan. Yo estaba viendo que hay muchas dudas sobre la parte de cuando realiza un tercero un servicio que yo. Sí, el análisis. Si lo vemos, lo Había saben. uno de Cristina, perdóname, muy interesante, que a lo mejor... Valdría, y creo que ejemplifica mucho esta un poquito parte. más arriba. Ahí Ahí está. Esa, abajo. dice, Si la leo si quieren. ¿Qué pasa si yo como empresa contrato un servicio especializado y el proveedor que me prestará el servicio está subcontratando este servicio? De igual manera, debemos revisar el objeto social de nuestro proveedor para determinar que no esté incluido en su objeto social. es que es una... Fue lo que hemos recomendado, ¿no? Exactamente. Hemos recomendado que hay una cadena donde se tiene que hacer una modificación de objetos sociales. Y yo creo que toda la operación, en específico ligándolo con la otra donde presta servicio de descarga de materiales, requieres que revisar tu objeto social, ver qué es lo que estás realizando y sobre eso definir si lo puede prestar un servicio especializado. Porque si hay una coincidencia y estás poniendo a disposición a los empleados, ahí yo creo que ya estamos en una figura. Pero es que aquí podría haber un problema. Entiendo que el Mucho. proveedor tiene un outsourcing. Sí, es un riesgo tremendo para Pero nosotros. fíjate que él ya está, bueno, se está contratando el servicio, el Uno a proveedor uno. tiene un outsourcing. Sí. Entonces, ahí... No, y además aquí yo le vería el problema del momento de la verificación. Yo celebro el contrato contigo. Claro. Y, o sea, con este prestador de servicios especializados. Y este prestador de servicios especializados es quien va a tener que dar aviso o dar comunicaciones al Infonavit y al IMSS de haber celebrado esta contratación con cuántos trabajadores. Entonces, es decir, si nosotros celebramos realmente un contrato de prestación de servicios especializados con esa empresa, no vamos a poder verificarlos porque los trabajadores que vamos a tener van a ser de otro tercero. Entonces, realmente ahí no le vería como mucho, como mucho sentido. No sé, ya el momento de la verificación, ahí vamos a tener el problema de inicio. De origen. Hay que Claro, con toda la responsabilidad. En esta respuesta, esto se da mucho también en materia de construcción, ¿no? Por el subcontratante. Yo creo que, sin duda, como dice Iván, me gustó su frase, no se va a resolver en media hora y en un análisis que aquí rápidamente y sobre todo con un planteamiento podamos leer, va a haber que revisar objetos sociales, contratos, la actividad principal, cuál es el giro, pero sí tratando de dar una respuesta adicional a lo que ustedes ya han comentado, yo diría, y tratando de desglosar el planteamiento, si tenemos una empresa que contrata un servicio especializado, hasta ahí estamos bien pensando que ese servicio especializado no es parte ni del objeto social ni de la actividad principal de la contratante. Hasta ahí vamos. Pero si ese prestador de servicios especializados subcontrata a otro, yo diría,
esa subcontratación probablemente ya es ilegal, porque si están hablando de la misma actividad, el contratante, más bien el contratista, ya incurre con su subcontratista en un esquema de outsourcing prohibido, ¿sí? Ya deja de ser especializado en el momento en el que están desarrollando la misma actividad, pues, porque así lo estoy entendiendo. Entonces, ojo, probablemente ahí ya no se puede. El primer contacto con un prestador de servicios especializados está bien, pero si él se contrata a otro prestador de servicios especializados, pues entiendo que es la misma actividad para que llegue al contratante inicial, ¿sí? Entonces, si se tratara de otra actividad especializada diversa a la que realiza el primer subcontratista, probablemente puede ser válida, pero aquí es donde tenemos que hacer un estudio completo, efectivamente, como lo dice la segunda parte, de objetos sociales, de objetos de contratos, de actividades preponderantes económicas, y llegar a una conclusión con las actividades que está llevando a cabo el personal asignado para la ejecución de esos servicios. Sí tendrá que revisar el objeto social, la actividad por su proveedor. Perdón, y a lo mejor esto ya nada más para cerrar, es que veo que hay una pregunta que se ha hecho en forma muy repetitiva, no nada más aquí, sino en pláticas en general, incluso con algunos colegas, y dice, lo complicado que observo es poder identificar qué es especializado. Por ejemplo, ¿los fletes son un servicio especializado? Bueno, para empezar, ¿quién va a calificar si es especializado o no? Pues bueno, no, van a estar, me imagino que los inspectores del trabajo. Es que la regla no va en función de qué es especializado o no. ¿Por qué? Porque todo es especializado. Sí. Sí, claro. La regla va en función de lo que no está en tu objeto social y no haces como actividad principal. El resto es especializado. Sí, claro. Y ya ves, y si yo hago fletes y subcontrato fletes, ya no fue especializado. Pero si yo no hago fletes y lo subcontrato, es especializado. Ok. Una misma actividad puede serlo o no. Pero yo te voy a poner un siguiendo ejemplo. ese criterio. Puede ser que mi objeto social diga que yo estoy encargado de entregar y distribuir el producto que realizo, el producto terminado, la materia prima, lo que sea. Pero ¿qué pasa si en mi activo no tengo registrados fletes? Digo, camiones. No es ¿Qué una pasa? actividad, no sería una actividad. No es una actividad preponderante y por lo tanto, aunque lo diga mi objeto social, en realidad mis activos no indican que yo tenga la manera de poder prestar el servicio y por lo tanto tendría la posibilidad de contratarlo. Recomendación, elimina de tu objeto social esa parte. ¿Qué pasa? Y es real. Si yo tengo que entregar mi producto en una determinada área, ¿por qué? Porque mis camioncitos, mis camionetitas, solo dan para dar en el centro del país. Pero de repente me sale que yo puedo entregar en Tijuana o en Mérida y no tengo los medios para hacerlo. Ahí tengo que recurrir a otro especialista para poder hacer llegar hasta esos lugares mi producto. Yo sí tengo fletes, pero no tengo capacidad para hacerlo llegar hasta allá. ¿Qué es lo recomendable? A mí se me ocurre poner en tu objeto social que tienes la capacidad de entregar tu producto solamente en esta zona. Y en lo demás, Mira, ahí entra una gran interrogante y que seguramente vamos a dejar la duda a todas las personas que lo están viendo, porque ¿hasta dónde llega y debemos entender el concepto de subcontratación de servicios? ¿Hasta la parte laboral o hasta la parte comercial? ¿Sí? No hay un criterio definido, no hay una disposición bajo la cual hoy podamos decir, tomemos esta decisión con total certeza, esto es nuevo para ustedes y es nuevo para nosotros. Sin embargo, creo que tenemos que hacer un análisis global en cuanto a lo que está prohibido y lo que está permitido, no lo podemos analizar conjuntamente. no. ¿Qué está prohibido? La subcontratación de personal. ¿Qué está permitido? La subcontratación de servicios. La interrogante es, entendiéndose esta como personal especializado o servicios comerciales, mercantiles, que hacen en una ley federal del trabajo regulados y es parte de la materia de un amparo que podría existir.
creo yo, a ver, que ahí hay mucho para poder definir si yo puedo subcontratar, porque a lo mejor esto no es maquila, pero siguiendo el esquema de la maquila, pues yo contrato esa empresa de fletes que lleva a más allá de mis alcances y es una maquila, no es una subcontratación de un servicio especializado. No es maquila porque no se está haciendo esa parte de lo que en esencia se entiende como maquila, pero sí es el que yo no estoy subcontratando a trabajadores, sino un servicio complementario para llegar hasta una parte. Y además, complementario. perdón, súmale porque en el Seguro Social tendrás que decir si haces distribución o no, si lo haces con equipo propio o no, para la determinación de la firma de grado. Pero, ¿por qué no- Que en un esquema así, ni lo haces con personal propio, ni con camiones propios, ni bajo tu subordinación, ni bajo tu dependencia económica, ni mucho menos te beneficias del trabajo de esas personas de forma directa, porque no les pagas a ellos, tú estás pagando el servicio de flete. Acabas de dar las bases, creo que acabas de dar las bases de cuál debe ser el alcance de esta reforma. Sí, Subcontratación de personal. correcto. Es solamente. Sí, ¿no? El tema comercial, yo creo. El tema comercial la es respuesta. otro, y eso es lo que, a lo que yo me refería hace un rato. Estos quieren arrasar con todo y quieren desconocer cualquier tipo de contratación. Mientras no se dé esa subcontratación de personal, donde alguien ponga a tu disposición a un número determinado de trabajadores para cumplir una parte del trabajo, yo creo que esta ley no puede ser aplicable. No tiene que tener ese caso. Totalmente de acuerdo. Incorrecto. Bueno, pues me gustó este cierre y esta última discusión y gracias en verdad a todos los que siguen con nosotros. Es un número todavía, para ser exactos, de 115 personas y la verdad es que, bueno, pues aquí igual estamos tan interesados como ustedes. Ahora tenemos que ir a responder los correos y los mensajes que ya nos fueron llegando de ustedes y muchas gracias. Vamos obviamente a enviarles la presentación y estar atentos a cualquier requerimiento que haya. Pues gracias a todos ustedes y aquí estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.